Buenas noches, mi nombre es Felipe Jesús Hernández Carrera y en esta ocasión vamos a grabar el video correspondiente a la actividad 1.2, la consideración criminológica. Bueno, como primer paso vamos a hablar de la personalidad. En este caso tenemos la social, la desviada y la antisocial. Nos referiremos principalmente a la antisocial porque es aquí donde se genera la mayor parte de los delitos. Las personas que son antisociales generalmente no tienen amigos y bueno, son bastante violentas. Podemos definir al delito como la acción o la omisión tipificada que es castigada con consecuencias jurídicas. Tenemos también la criminología, que es el estudio de las conductas antisociales, y pasaremos a lo que es la violencia. La violencia generada por los grupos criminales, principalmente por los cárteles del narcotráfico, se viene dando desde hace más ya de 40 años, cuando en la década de los 70, de los 80, hubo enfrentamientos inclusive entre policías extranjeras y cárteles mexicanos. Se preguntarán por qué. Sin embargo, hay convenios entre las policías mexicanas y la DEA. Esta violencia también se genera por las caídas de los grandes capos. Por ejemplo, en 1997, a la muerte del Señor de los Cielos, pues se desató una guerra entre diferentes cárteles por obtener ellos el territorio que este individuo controlaba. En cuanto a la participación femenina dentro de estos grupos, pues tienen diferentes actividades y es de suma importancia. Tenemos, de acuerdo a algunas clasificaciones que han hecho los investigadores colombianos, pero que no solo por eso no quiere decir que no apliquen en nuestro país. Tenemos a las raspachinas, que son las que se dedican a raspar las hojas de coca; a las cocineras, cuya actividad principal pues es la de preparar los alimentos para los elementos del grupo. Tenemos a las finqueras, que son propietarias de la tierra y participan también en el cultivo de la coca. Administran la raspa y elaboran el procesamiento inicial de la pasta base. Tenemos a las mulas, que son quienes transportan los estupefacientes de un lado a otro; a las halconas, que son las encargadas de vigilar las actividades cotidianas en sus zonas y que son, una vez que hacen esto, pues los informan a sus altos mandos. Tenemos a las quimiqueras, que son las encargadas de manipular el proceso químico de la pasta base. Tenemos a las narcomenudistas, que se dedican a vender al menudeo. Tenemos a las narcomodelos, que son reinas de belleza con funciones que van desde el tráfico de transportar la droga hasta actuar como testaferros lavadores de dinero. Y finalmente tenemos a las coordinadoras de la logística. Estas coordinadoras se dedican también a transportar la droga, pero principalmente se encargan de vigilar las rutas por donde van a transportarla. En cuanto a las víctimas, hay definiciones que las Naciones Unidas han dado y principalmente se refieren a las personas que en lo individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, pérdidas financieras como consecuencia de acciones o omisiones que violan la legislación penal vigente en los estados que son miembros de la ONU. Se han hecho diferentes esfuerzos para proteger a las víctimas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En cuanto a nivel internacional, tenemos la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito,
y abuso de poder, que es la resolución número 40, diagonal 34 de la Asamblea General. También tenemos la resolución 1989, diagonal 57, que se refiere justamente a la aplicación de la declaración anterior. Por lo que en cuanto a la legislación nacional, tenemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 108, se refiere a que en sus 29 fracciones, la víctima tiene derechos, como cuáles, pues a ser informado de estos, de los que le otorga la propia Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene derecho a la reparación del daño, a ser tratado con respeto y dignidad, a contar con un asesor jurídico gratuito, a recibir trato sin discriminación y a contar con un intérprete o traductor. La trascendencia del delito. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Pues principalmente a el tráfico de los enervantes, puede ser desde cannabis, o sea, marihuana, cocaína, anfetaminas, y bueno, la mayor parte de estas drogas que entran a los Estados Unidos son introducidas por cárteles mexicanos. Se habla del 29, hasta de un 29% de la droga que se consume en Estados Unidos es transportada por mexicanos. Bueno, más adelante tenemos lo que se refiere ya a las consecuencias que trae el transporte y la venta de la droga. Las ganancias que van a obtener estos grupos criminales deben de ponerlas a trabajar. ¿Cómo pueden disfrutar de estas ganancias? Pues si no es que metiéndolas nuevamente al sistema financiero mexicano, pues para esto tienen que volver a invertir en empresas donde van a inyectar este dinero. De otro modo, pues no tendrían acceso a ellos. Esto trae, sin duda alguna, la afectación a los bienes jurídicos tutelados. Estos bienes jurídicos tutelados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los clasifica en 3 tipos: de la persona, del Estado y de la sociedad. Aquí nos vamos a referir principalmente al de la sociedad. Podemos tomar el de la seguridad pública. Esta es una obligación del Estado, el proveerle seguridad pública a sus habitantes, a toda su población, y está consagrado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. En cuanto a las conclusiones, pues resultaría ingenuo creer que algún líder de un grupo criminal, de un cártel de narcotráfico, sea una persona bondadosa, generosa, incapaz de generar algún daño a la gente que lo rodea. Tal vez porque cuando algunos de estos personajes se han apoderado de la comunidad a la que llegan a vivir, pues no ocurren delitos de los que tengan que preocuparse esta población. Es obvio que la propaganda negativa pues no les conviene, por eso su actitud altruista en estas zonas. Podemos poner varios ejemplos, por decir, cuando es el Día del Niño, regalan juguetes, regalan dulces, les hacen festivales, les llevan diversión. Esto lo podemos ver aquí en las referencias que se están plasmando en nuestras conclusiones. También tenemos que en las celebraciones del Día de las Madres, pues llegan a hacer lo mismo. Otro caso muy particular es el de ex líder de los Caballeros Templarios, la Tuta, quien este individuo se dedicaba a regalar dinero en efectivo, iba a las comunidades y a regalarle dinero a las personas, pues para que tuvieran adepto. Inclusive los invitaba a las mujeres a que trabajaran sus maridos para él. Dice, pues bueno, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Díganle que se vengan. Entonces, pues era su forma de ganar adeptos y de que de alguna forma los estuvieran protegiendo también. Desafortunadamente también nuestro país
pasó de ser un país puente de drogas a ser un país consumidor. Esto pues ha generado violencia a nivel nacional y es triste porque lo hemos visto en nuestras comunidades o en las comunidades cercanas a donde vivimos. Niños que hace 10 años su edad oscilaba entre los 8 y los 11, ahora están recluidos en centros de adaptación social por haber cometido delitos en busca de dinero, pues para poder seguir comprando su droga. Como dijimos anteriormente, pues la participación de la mujer en estas organizaciones es muy importante, tal como lo vimos en las láminas anteriores. Uno de estos casos lo podemos ver con Clara Elena Laborín, la doña, quien a la captura de Héctor Beltrán Leiva, que era su esposo, líder del cártel de los Beltrán Leiva, asumió la coordinación del negocio del narcotráfico. Ella se dedicó entonces a la coordinación del transporte y de la distribución de la droga. También tenemos el caso de la Reina del Pacífico. Esta señora Sandra Ávila, pues actualmente está ya purgando una pena en el reclusorio de Santa Marta, en la Ciudad de México. En cuanto a la forma de combatir estos grupos, pues ya hemos visto en gobiernos federales anteriores, ¿verdad?, en secciones anteriores, cómo los enfrentaron. Sin embargo, bueno, pues los resultados se ven aparentemente mínimos. A diferencia de que en esos sexenios llegaba el enfrentamiento armado entre ejército, marina y las fuerzas federales con estos grupos, pues en el actual gobierno no se está dando de tal manera. Su estrategia es totalmente diferente a la de los gobiernos anteriores. Puedo poner un ejemplo de la desventaja en que se encuentran nuestras fuerzas federales. En el año del 2015 hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal y un grupo de narcotraficantes en la localidad de Tanguato, en Michoacán. Ahí murieron 42 integrantes del crimen organizado y solo un policía federal. Desafortunadamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó a los policías federales de haber realizado 22 ejecuciones extrajudiciales, por lo que ahora muchos de los policías federales que participaron en ese operativo pues son perseguidos, son buscados por la Fiscalía General de Justicia. Increíble, a la muerte de los policías federales, pues no se hacen más investigaciones, murió en el cumplimiento de su deber y ahí quedó. Sin embargo, a la muerte de los delincuentes, bueno, son revisados los expedientes por uso excesivo de la fuerza o por ejecución extrajudicial. Entonces, pues con esta política de no enfrentarlos y de aún así liberarlos cuando son detenidos o cínicamente todavía abrazar a sus antecesores, pues difícilmente se va a lograr algo. Es cuanto.